Hola a todos, mi nombre es Matías Baldoncini, soy médico neurocirujano, jefe de trabajos prácticos de la segunda cátedra de anatomía y miembro del laboratorio de neuroanatomía microquirúrgica de la segunda cátedra de anatomía. En el día de hoy vamos a ver cuarto ventrículo. Siempre es bueno hacer un repaso, por lo cual vamos a recordar que el encéfalo es la parte del sistema nervioso central que se encuentra ubicado en la cavidad craneal, y es importante recordar que la cavidad craneal se encuentra dividida a través de un tabique de duramadre fibroso y de características horizontales, más allá de que tiene una oblicuidad, la disposición es axial, que se denomina tienda del cerebelo o tentorio, por lo cual el contenido intracraneal se puede dividir en un sector supratentorial, constituido por parte de los pedúnculos cerebrales y el cerebro propiamente dicho, y un sector infratentorial, donde podemos encontrar el bulbo raquídeo, protuberancia, cerebelo y pedúnculos cerebelosos. En el día de hoy vamos a analizar una estructura que deriva de la vesícula encefálica posterior, que se denomina cerebro posterior o romboencéfalo. Allí se va a encontrar ubicada la cavidad del cuarto ventrículo. El romboencéfalo o cerebro posterior se encuentra constituido por el bulbo raquídeo, protuberancia y cerebelo, que se encuentra situado por detrás de los anteriores y se va a encontrar unido a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios, situados a par a ambos lados de la línea media. En la parte más caudal del romboencéfalo nos encontramos con el bulbo raquídeo o médula oblonga, la cual tiene una forma piramidal de base cefálica y de vértice inferior. Se extiende desde el arco anterior del atlas hasta la parte de la línea mediana de la superficie basilar del occipital, atravesando el foramen magno. Como vimos en otra clase, el límite inferior es impreciso y corresponde a la unión entre el bulbo raquídeo con la médula espinal, generalmente marcado por la decusación de las pirámides. Hacia arriba vamos a encontrarnos con la protuberancia o puente de Barolio, separado del bulbo a través del surco bulbo-pontino, que es un surco arqueado, profundo, es bien visible en la cara anterior. Y es importante este surco bulbo-pontino, ya que del mismo van a nacer a ambos lados de la línea media algunos nervios craneales, como el nervio abducen o sexto par craneal, el nervio facial, nervio intermedio y vestíbulo coclear. La protuberancia es una formación nerviosa engrosada, sobresaliente y convexa de aproximadamente 3 centímetros de altura y corresponde por su cara anterior a la parte más superior del clivus, limitada por arriba por la fosa interpeduncular, por donde se va a continuar con los pedúnculos cerebrales, y el surco que se extiende a ambos lados de esta, y por abajo por el surco bulbo-pontino. Otra estructura que compone el romboencéfalo es el cerebelo. Este es un órgano que está situado por detrás de la protuberancia y del bulbo raquídeo, a los que se va a encontrar unidos por los pedúnculos cerebelosos. Es una masa voluminosa que presenta dos hemisferios cerebelosos, derecho e izquierdo, y una estructura central, que es como una especie de continuación entre los dos hemisferios cerebelosos, denominado vermis. Es importante recordar de que el cerebelo tiene tres caras, una cara superior, una cara inferior y una cara anterior. La cara superior se encuentra en íntimo contacto con la estructura dural que separa el espacio supratentorial del espacio infratentorial, que es la tienda del cerebelo propiamente dicho. Antes de recordar de que estas estructuras que se encuentran por delante y por detrás del cuarto ventrículo van a estar unidas por los pedúnculos cerebelosos inferiores, denominados cuerpos restiformes, que lo van a unir con la porción del bulbo raquídeo correspondiente. Pedúnculos cerebelosos medios son los más voluminosos de los tres, que es como una especie de continuidad hacia lateral de la protuberancia,
y finalmente los pedúnculos cerebelosos superiores que van a unirse en el borde medial para formar lo que se denomina velo medular superior, que va a estar en relación con el techo del cuarto ventrículo. Ya pasando al tema que nos compete en el día de hoy, el cuarto ventrículo, es importante recordar que es una cavidad ubicada en el romboencéfalo, que como dijimos anteriormente se comprende entre el bulbo raquídeo y la protuberancia por delante, los pedúnculos cerebelosos lateralmente y el cerebelo por detrás. Tiene una forma romboidal y se encuentra aplastado en sentido antero-posterior. Su eje mayor va a ser oblicuo hacia arriba y hacia adelante y vamos a describir en él dos paredes, 4 bordes y 4 ángulos. La pared anterior es quizás la más estudiada, también denominada suelo del cuarto ventrículo o fosa romboidal. Tiene forma romboidea, como podemos observar aquí. Una vez que retiramos al cerebelo es posible ver esta pared anterior del cuarto ventrículo. Como dijimos, tiene una forma romboidal y el eje mayor está representado por un surco denominado surco mediano, como podemos observar aquí. Se dirige del ángulo superior al inferior, es decir, se dirige desde el acueducto hacia el foramen de Magendie, es decir, hacia el óbex, y tiene un eje menor horizontal que se va a extender de modo transverso entre los dos recesos laterales. Este último surco horizontal va a dividir el suelo del cuarto ventrículo en dos superficies triangulares, en un triángulo superior y un triángulo inferior. El triángulo inferior va a estar en relación con la pared posterior del bulbo raquídeo. Aquí vamos a observar el surco mediano, denominado anteriormente o de modo tradicional como Calamus scriptorius, cuya terminación es el pico del cálamo, situado a nivel del orificio superior del conducto central, y está representado por un pequeño espacio triangular proyectado en los funiculus separans. Por detrás del pico se halla una pequeña lámina de sustancia gris transversal extendida entre los funículos, denominado fascículo grácil. A ambos lados del surco mediano se desprenden los tractos blanquecinos oblicuos y transversales, extendidos a ambos lados de la línea media, que se dirigen hacia los ángulos laterales del tubérculo acústico y son las estrías medulares del cuarto ventrículo. A cada lado de la línea mediana y de medial a lateral se va a observar el trígono del hipogloso, denominado clásicamente ala blanca interna. Lateralmente al mismo vamos a encontrar el trígono vagal o ala gris, que se va a distinguir de las alas blancas por un tono más grisáceo y corresponde al núcleo dorsal del vago y al núcleo salival inferior del glosofaringio. El área vestibular, también denominada área o ala blanca externa, ocupa la parte más lateral del triángulo inferior, tiene un vértice inferior y su base corresponde al triángulo protuberancial, hacia donde se va a continuar la superficie con una morfología algo más convexa y va a estar atravesada en esta zona más alta por las estrías medulares del cuarto ventrículo. En la parte superolateral se va a observar una pequeña saliencia transversal que termina en el receso lateral. Esta zona se denomina área acústica. Va a estar dividida en un área vestibular inferomedial y un área coclear superlateral, donde se proyecta el núcleo coclear dorsal. En la parte más superior vamos a encontrar el triángulo superior o triángulo protuberancial. También vamos a encontrar el surco mediano que prolonga el del bulbo raquídeo hacia arriba, hacia el acueducto del mesencéfalo. Muchas veces se lo puede observar más ensanchado en su parte mediana, presentando una pequeña fosita que se denomina fosita mediana. A cada lado de la línea media, de medial a lateral, vamos a encontrarnos inmediatamente por encima del trígono del hipogloso una eminencia redondeada, bien visible como se ve en la disección,
denominada colículo facial, que corresponde al núcleo de origen del nervio abducens, y las fibras del nervio facial que rodean al mismo antes de dirigirse a su sitio de emergencia a nivel del tronco encefálico. El colículo facial se prolonga hacia arriba por una cintilla vertical denominada eminencia media o funiculum teres. Lateralmente al mismo vamos a encontrar una pequeña depresión denominada fosita lateral, oculta en parte por el pedúnculo cerebeloso superior y va a corresponder al núcleo motor del nervio trigémino. Por encima de la misma vamos a encontrar una pequeña depresión de coloración más grisácea, dispuesta en sentido paralelo al borde del ventrículo, denominado locus cerúleo, constituido por una capa de sustancia gris al mismo. Estas estructuras se encuentran en el piso del cuarto ventrículo. Con respecto a la pared posterior del cuarto ventrículo, la modalidad para observarla es haciendo un corte sagital para poder ver el techo o pared posterior del cuarto ventrículo, y otra opción es seccionar los pedúnculos cerebelosos y poder ver la cara ventral del cerebelo con el techo del cuarto ventrículo propiamente dicho. También se denomina bóveda y va a estar separando al cuarto ventrículo del cerebelo, como dijimos recién. En un corte sagital, el techo del cuarto ventrículo va a tener dos porciones, una porción superior y una porción inferior. Respecto a la porción superior, está inclinada de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás, y se constituye lateralmente por una parte más gruesa, formada por los bordes mediales de ambos pedúnculos cerebelosos superiores, y en el medio una delgada laminita de sustancia más clara, de tejido nervioso triangular, denominado velo medular superior. El mismo va a estar cubierto por una delgada capa de sustancia gris proveniente del vermis cerebeloso denominado língula, el cual es un pequeño lobulillo del vermis cerebeloso. La porción inferior está formada por el velo medular inferior, también llamada válvula de Tarín del cuarto ventrículo. Es una lámina bien delgada de naturaleza ependimaria, triangular, extendida desde el cuerpo restiforme de un lado al cuerpo restiforme contralateral. Por arriba y atrás se va a fijar a la úvula y abajo va a estar reforzada por el óvex, una pequeña lámina de sustancia gris impar y media, como denominamos anteriormente, que va a estar en la transición entre la pared posterior y la pared anterior. Los bordes laterales del velo medular inferior van a estar fijados en la separación de los tractos gráciles lateralmente. La tela coroidea del cuarto ventrículo va a estar en íntima relación entre el velo medular inferior y el cerebelo, y es una lámina célulo-vascular de pía madre de forma triangular con base superior dirigida hacia el borde libre del velo medular inferior y cuyo vértice pertenece a la parte inferior del óvex. Está constituida por dos hojas, una hoja anterior que recubre el velo medular inferior y se adhiere íntimamente a él, y una posterior que tapiza la cara anterior del vermis inferior y las amígdalas. En esta lámina se hallan los plexos coroideos del cuarto ventrículo. En el centro del velo medular inferior vamos a observar un orificio medio del cuarto ventrículo denominado también agujero de Magendie. Es un orificio irregular, redondeado, ovalado, en algunos casos es de mayor tamaño, y es una comunicación del líquido cefalorraquídeo que se encuentra dentro del cuarto ventrículo con el líquido cefalorraquídeo que se encuentra en la cisterna magna y permite la normal circulación del líquido cefalorraquídeo. Respecto a los bordes, los dos bordes superiores de esta estructura romboide están constituidos por los pedúnculos cerebelosos superiores y los dos bordes inferiores formados por los pedúnculos cerebelosos inferiores. Es importante destacar los ángulos de este rombo. El ángulo superior va a corresponder a la abertura con el acueducto del mesencéfalo, llamado también acueducto de Silvio, que va a comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. El ángulo inferior
al conducto central de la médula espinal, comunica con el conducto central de la médula espinal o conducto del epéndimo. Y los dos ángulos laterales situados por debajo del punto de convergencia de los pedúnculos cerebelosos se prolongan hacia lateral en una estructura denominada receso lateral o receso de Reichert. En este espacio abierto lateralmente podemos verlo en la cara pontocerebelosa. A este orificio se va a ubicar entre el flóculo y el pedúnculo cerebeloso inferior, y en ese punto va a haber una abertura denominado orificio lateral del cuarto ventrículo, por lo cual lo vamos a encontrar del lado derecho y del lado izquierdo, o también denominado foramen de Luschka, que desemboca próximo a la emergencia del nervio glosofaringio. Es importante recordarlo porque incluso viéndolo en la superficie, muchas veces se puede observar la emergencia de plexo coroideo que se insinúa por el receso lateral y sale de la cavidad del cuarto ventrículo hacia la cisterna pontocerebelosa. Estos tres orificios permiten que el líquido que ingresa al cuarto ventrículo pueda fluir hacia el espacio subaracnoideo, continuar su circulación y poder ser reabsorbidos. Para finalizar, quería mostrarles imágenes de patología ubicada en el cuarto ventrículo correspondiente a una lesión llamada cavernoma. En este caso podemos observar un cavernoma ubicado en relación al óvex en la línea media, obstruyendo el foramen de Magendie. Y en el segundo caso observamos un cavernoma también en el cuarto ventrículo en relación con el receso lateral del lado derecho, que en este caso obstruía la normal circulación del líquido cefalorraquídeo a través del foramen de Luschka del lado derecho. Vemos en esta pieza de anatomía patológica una lesión ocupante del cuarto ventrículo, que es una patología muy común, fundamentalmente en pacientes pediátricos, denominado papiloma de plexos coroideos. Finalmente, una imagen de nuestra querida universidad, una imagen de nuestro querido laboratorio de neuroanatomía microquirúrgica de la segunda cátedra. A todos, muchas gracias por su atención.